Bueno, y como les contábamos al comenzar, luego de que se conocieran las conversaciones entre el abogado Luis Hermosilla y abogados que estaban postulando a cargos en la magistratura, se reabre el debate sobre el sistema de nombramientos, tanto en la Corte Suprema como en la magistratura, como en los jueces. Por lo tanto, es un debate, claro, súper reactivo, sí, que surge cada vez que hay un problema, pero que ahora ojalá que se aproveche la coyuntura para mejorar el sistema. Cuéntanos, ¿cómo estás, Estefanía? Hola, Mati, muy buenas tardes. Bueno, el ministro de Justicia abordaba ese punto. Él decía que es un debate muy antiguo, que nace siempre a partir de la contingencia, que se han hecho cambios, trató de hacer un balance un poco, vamos a estar hablando de eso también, pero claro, él decía que esperaba que ahora esta contingencia ayude también porque a pesar de los cambios que se han hecho en el pasado, se seguían repitiendo las malas prácticas. Ahí él decía, por ejemplo, que era necesario abordarlo ya desde otras áreas, más allá, por ejemplo, de un nuevo proyecto de ley, sino que códigos de ética más firmes, también era parte de las recomendaciones del ministro de Justicia a propósito de estas conversaciones que revela CIPER y que de hecho han abierto no solamente el debate, sino que también hemos visto de cómo esto se conversó de manera extraordinaria en el Pleno que se realiza todos los lunes durante la tarde en la Corte Suprema. Se acordó, como te decían titulares, Mati, hacer una vocería el día de mañana. Todavía no tenemos confirmada la hora, pero bajo completa reserva y también inmutable estaba el presidente de la Corte Suprema cuando lo vimos en la cuenta pública de la Contraloría, tanto a la entrada como a la salida. No nos quiso responder respecto a lo que está ocurriendo entonces de esta información conocida. Ahí también parte de lo que hicimos durante la mañana fue ir a la Corte Suprema para ver si es que podíamos conversar con Jean-Pierre Matus, a quien entonces, según estas conversaciones que dice CIPER, existen en esta carpeta investigativa donde están las conversaciones transcritas del teléfono de Luis Hermosilla. Habían conversaciones donde él habría pujado el abogado para la postulación de Jean-Pierre Matus y de hecho él lo reconoce, el ministro de la Corte Suprema, de que existen estos diálogos y que de hecho ahí también lo que había ocurrido precisamente es que él contacta al abogado sabiendo que tenía un vínculo con el expresidente Sebastián Piñera, quien tenía que elegir uno de los nombres de la quina para la Corte Suprema. Bueno, lo que ocurre con el ministro Matus durante la jornada es que estaba con permiso, no asistió hoy día a la Corte Suprema, y lo mismo también con el ministro Antonio Ulloa, que está de vacaciones ya hace varios días, así que ninguno de los dos hoy día se vio, al menos por los pasillos de tribunales. Coincidentemente. Y bueno, llegaron durante la mañana. Y ha sido todo manejado ahí también con reserva. Varios ministros también le habrían planteado al presidente de la Corte Suprema hablar de este tema en el Pleno precisamente por la información que se maneja. De hecho, vamos a escuchar más adelante a uno de los ministros de la Corte Suprema que dice hoy en día, con la información que conocemos, que tampoco es la oficial del Ministerio Público, no podemos sacar conclusiones. De hecho, antes de que pasemos a revisar eso, vamos a ver también el ambiente de la llegada del presidente de la Corte Suprema. Presidente, ¿le podríamos consultar por la situación de los nombramientos de los magistrados, del Jean-Pierre Matus y de Antonio Ulloa? Ministro, ¿Ha podido hablar con el ministro Matus, presidente? Bueno, ahí estaba entonces el presidente de la Corte Suprema, que esperamos sea el día de mañana la vocería que tengan, porque, bueno, es válido contarle a la gente cómo se nombran a los ministros de la Corte Suprema, a los jueces de la Corte Suprema, sí, a los magistrados y a los, finalmente, a los jueces que son de juzgados menores, los magistrados de la Corte de Apelaciones, y luego vienen en el escalafón los menores. Los primeros, o sea, los jueces supremos, salen de una quina. Sí. Una quina que llega a la presidencia y que luego tiene que ser aprobada por el Senado. Por lo tanto, ahí están interviniendo de alguna manera los tres poderes, porque y que eso también cambió hace poco. Exactamente, los tres poderes del Estado. Viene del Poder Judicial, sí, pero es ahí donde, por ejemplo, se producen los problemas cuando no solamente se juzga en base al currículum de las personas, sí, sino que también en base al criterio político y también en base a recomendaciones, que eso tal vez puede ser, sí, lo más perverso del sistema porque es lo más opaco. Sí. Por lo tanto, claro, eso ocurre ahí. Después
para los de menor nivel, para las Cortes de Apelaciones y para los juzgados locales, lo que se hace es una terna. Y también la terna sale del Poder Judicial, pero también finalmente son recomendaciones las que hacen pronunciarse la balanza para un lado o para otro. Sí, de hecho en el caso que estamos viendo ahora, que es el que revela CIPER, Luis Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior en esa época, que es a mediados de 2021, al menos en el caso de Jean-Pierre Matus, también en el del ministro que en ese entonces estaba postulando para la Corte de Apelaciones de Santiago, el ministro Ulloa. Era cercano también al presidente de la República, al expresidente Sebastián Piñera, algo que también ha reflotado en el caso Audios y también en la investigación ahora del exdirector de la Policía de Investigaciones. Por lo tanto, estaban esos nexos también, y es ver también cómo se mantienen las distancias, cómo se trabajan también esas influencias que existen. Sin duda, pero también el sistema es el que lo permite, sí. Porque además tampoco está tan claro cuál es el poder de un determinado abogado, porque no solamente Luis Hermosilla, hay varios Luises Hermosillas que hacen sí. Exactamente, que hacen las mismas sugerencias, incluso lo contaba el propio ministro Ulloa en esta entrevista que le da a CIPER, que la primera vez no le resultó. Sí. Por lo tanto, hubo otro grupo de personas, o se decidió de una manera distinta, pero no se le dio a Luis Hermosilla la razón, o no se nombró al que él estaba proponiendo. Sí, de hecho, la misma declaración que le da CIPER, él se hace una pregunta retórica, como dice, ¿de qué otra forma se van a conseguir o de qué otra forma también se dan estas conversaciones? Es un sistema que saben que funciona así. De hecho, hablamos también con el ministro Arturo Pardo a la salida de la Contraloría, y él también comentaba lo mismo, decía que era un sistema que existe, que es así, que se ha hablado de reformarlo, pero no hay novedades al saber aquello. Pero evidentemente lo que hace es lo que tú mencionabas al principio, la contingencia expone este tipo de sistemas que existen, donde, claro, participan los tres poderes del Estado. No solamente lo vemos en el Poder Judicial, o al menos solo en los jueces supremos o ministros de las Cortes de Apelaciones, lo vemos también, por ejemplo, para elegir a Contralor o Contralora, también, por ejemplo, para Fiscal Nacional, donde también ahí, por ejemplo, hubo un drama tremendo, varias repeticiones también por parte del gobierno para poder llegar a un consenso con el Senado, donde más allá del currículum que, claro, se revisa, también se generan estas disputas más políticas en lo que es Congreso y Ejecutivo cuando tienen que ratificarlo por el Senado. ¿Cuántas veces se ha propuesto a Jessica González y se ha bajado Jessica González, que es sí. Una gran abogada y jueza? Sí, ha pasado muchas veces. Por lo tanto, ahí claramente está el punto de los cambios al sistema. Es algo que, de hecho, hoy día varios parlamentarios salieron con ideas, proyectos de ley, pero ya hay proyectos en el Congreso. Lo mencionaba el ministro de Justicia. Por lo tanto, decía que esperaba que este debate se pudiese profundizar respecto a prácticas que él decía se siguen repitiendo. ¿Te parece, Mati, si vamos a escuchar precisamente las declaraciones del ministro de Justicia y también del ministro de la Corte Suprema, Arturo Pardo? Creo que en esto hay que ser bien claro. No hay sistema institucional ni reforma legal que pueda sobrepasar o que pueda resguardar cuando se afecta la integridad en general. O sea, de lo que hemos visto no solo se resuelve con modificación del sistema de nombramiento, sobre el cual hay consenso de hacerlo. Se ha avanzado, pero hay consenso de hacerlo. Sino que genuinamente se avanza si uno mantiene políticas de integridad, y eso no solo tiene que ver con el Poder Judicial, sino que también tiene que ver con la profesión legal. El Código de Ética del Colegio de Abogados tiene reglas estrictas para vinculación con jueces en ejercicio, y yo creo que también ese tipo de situaciones hay que observarlas. Lo que quiero decir es que no nos quedemos con la sensación que simplemente con modificar la ley es que vamos a solucionar malas prácticas. El nombramiento de los jueces está contemplado en la Constitución, y aquí se siguieron todos los pasos regulares y normales. Está elegido un gran ministro. No tengo ningún conocimiento de eso. Usted está actuando de una manera que está aceptando como asertivo algo que no se sabe. Pero, ministro, ante la mera duda de la situación, ¿no le parecería eventualmente preocupante de que hubiese alguna influencia de un externo? Lo que pasa es que los jueces, sí, pero las cosas hay que investigarlas. No se puede uno fundamentar solamente en rumores, en suspicacias. Si hubiera algo que investigar y si hubiera algo irregular, es probable, pero hasta el momento no hay más que rumores. Bueno, lo decía ahí, no hay más que rumores, y claro, el Ministerio Público
público es una información esta en particular que se maneja bajo reserva. Todavía no terminan de revisar las transcripciones de las páginas que están contenidas entonces los mensajes de Luis Hermosilla, y entonces termina durante esta jornada el Pleno de la Corte Suprema, que se realiza todos los lunes. Se habló del tema del nombramiento de los jueces, lo que está pasando ahora a propósito de esta revelación de CIPER, y mañana se va a hacer un pleno extraordinario por parte del máximo tribunal. Todavía no está confirmado a qué hora podría haber una vocería, no antes del mediodía, nos comunicaban desde el equipo de la Corte, pero incluso podría ser que no sea una vocería del presidente de la Corte Suprema, sino que, como hemos visto otras veces, sea el secretario del máximo tribunal que salga a leer alguna especie de comunicado bien breve y poco espacio para preguntas, así que habrá que ver lo que ocurre mañana. Sin duda, no creo que haya variaciones. Recordemos que el nuevo presidente no le gustan las vocerías. No le gustan las vocerías y espera mantenerlas así. Así es. Estefanía, muchísimas gracias. Mañana esperamos novedades. Nos vemos.